Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a tratar? Este es el tema cero. Es un poco conocer cómo funciona el sistema inmune, cuál es su función y por qué es tan complejo. Muy bien, una de las razones por la que el sistema inmune es tan complejo es porque hay diferentes microorganismos. Los microorganismos pueden proliferar fuera de las células, como por ejemplo bacterias, o necesitan crecer dentro de las células, bien en el citoplasma o bien en vesículas. Ello hace que el sistema inmune necesita intentar luchar contra ellos en todas las situaciones donde esté. Cuando el microorganismo está replicándose fuera de las células o simplemente está fuera de las células para intentar infectarlas y multiplicarse en ellas, lo que tenemos que intentar es destruirlo, bien uniendo estructuras que veremos que son complementos que intentan formar poros en su membrana y destruir su equilibrio homeostásico, hacer que no pueda infectar células o que las toxinas generadas por bacterias no puedan hacer su efecto tóxico, que se hace con anticuerpos, o bien favorecer su destrucción dentro de células fagocíticas que, al introducirlas en su interior en lisosomas, los destruyen. Cuando el microorganismo está creciendo dentro de las células, el sistema es diferente. A veces lo que intentamos cuando está en el citoplasma, lo que se intenta es destruir esa célula que se está convirtiendo en una fábrica de virus. O cuando está proliferando en vesículas, es aumentar su poder microbicida, hacer que antes no podían matarlo y ahora sí. Aquí simplemente tenemos un ejemplo de cómo bacterias pueden crecer dentro de lisosomas, es excepcional, pero hay bacterias de crecimiento intracelular que lo hacen, o bien como los virus lo que hacen es no se multiplican por fisión, sino que producen proteínas virales en el citosol que luego se forma un complejo viral y consiguen salir de ellas. El sistema inmune tiene muchas células. Y las células que forman parte del sistema inmune son células que provienen de la célula madre hematopoyética. Algunas se encuentran en sangre, y es lo que analizamos en un análisis de sangre. Pues tenemos linfocitos, tenemos células NK, tenemos monocitos, tenemos eosinófilos, basófilos, neutrófilos. Pero también esas células no solamente se encuentran en sangre, sino que se encuentran en ganglios linfáticos o bien se encuentran en tejidos. O bien en tejidos que no haya infección, o bien en tejidos que sí que haya inflamación. Muy bien, el sistema inmune se divide en sistema inmune innato y sistema inmune específico. El sistema inmune innato lo forman parte tanto células, como por ejemplo células fagocíticas, como proteínas que se encuentran en el suero, como por ejemplo la proteína MBL o la proteína CPR. E incluso aunque no vienen de células hematopoyéticas, las células epiteliales colaboran en la lucha antimicrobiana, aunque no forman parte del sistema inmune. Todos estos son elementos del sistema inmune innato. ¿Por qué? Porque lo que reconocen es cosas comunes a microorganismos. Cosas comunes a microorganismos que se denominan PAMs, que pueden estar en patrones moleculares asociados a patógenos, que pueden estar tanto en la superficie como en el interior, por ejemplo, DNA o RNA. Esas estructuras, cuando están en el interior, pueden exponerse cuando una vesícula rompe como si fuera una trituradora lo que está en la superficie y expone, por ejemplo, el DNA o RNA viral, o bien si es un virus que para su replicación necesita tener DNA y RNA viral en el citosol. Pues el DNA viral tiene estructuras que le hacen comunes y hay estructuras en la superficie, como es el EPS, que son comunes a microorganismos. ¿Y entonces qué hace? Pues que hay células que son capaces de reconocerlo, fagocitarlo, intentar destruirlo. Estos elementos que están en el citoplasma son capaces de reconocer la superficie del microorganismo e introducir poros para destruir el microorganismo, o bien las células epiteliales que reconocen estas estructuras comunes a microorganismos en su citosol, pues secretan citoquinas, que secretan mensajeros de células a células que producen la inflamación y llaman a células para que favorecen su destrucción. También, como veremos, hacen que hace que otras células sean menos susceptibles a la infección. Por otra parte, las células, además de fagocitarlas, también producen
citoquinas que actúan sobre endotelio, permitiendo que pasen estructuras a la zona de donde está el microorganismo, como anticuerpos o células que antes estaban en sangre, como neutrófilos que pueden fagocitar. Hay otras células muy importantes del sistema inmune innato, que son células dendríticas, que son capaces de captar el antígeno y llevárselo a donde se encuentran linfocitos T. Los linfocitos T están en órganos linfoides y como veremos, necesitan que las células dendríticas lleguen allí y le presenten el microorganismo, que le digan que hay un microorganismo, en una sinapsis que se llama sinapsis inductora. Los linfocitos T, que cuando contactan con esta célula dendrítica que le ha transportado un fragmento del microorganismo, en realidad es un péptido de las proteínas del microorganismo, pues se convierte en linfocito T efector que va a la zona de invasión intentando destruir el microorganismo. Hay unas células del sistema inmune innato muy raras que se llaman células NK, que son especiales y que son capaces de matar células infectadas. Necesitan hacer una sinapsis. Hay otras células que los linfocitos, como hemos visto, que forman parte del sistema inmune específico, están en ganglio linfático. Los linfocitos T reconocen el microorganismo modificado, procesado y presentado por células dendríticas, pero en cambio los linfocitos B lo reconocen tal cual. Para ello, los ganglios linfáticos tienen dos áreas, lo que llamamos área B y área T. Al área T llegan células dendríticas que han captado el antígeno, al área B llegan los microorganismos. Los linfocitos B son capaces de contactar con estos microorganismos a través de su hemoglobina de membrana y se convierten en célula plasmática que secreta anticuerpos, y los anticuerpos son capaces de contactar con el microorganismo formando enlaces no covalentes, y eso favorece o bien la destrucción del microorganismo por activación de complemento o bien su neutralización. El sistema inmune, cuando por ejemplo aquí tenemos la infección viral, pues diferentes elementos funcionan al mismo tiempo. Por una parte hay unas células que intentan fagocitar el virus, por otra parte hay elementos que cuando reconocen que han fagocitado el virus secretan interleucinas, que son mensajes que se mandan unas células a otras. Hay células capaces de matar células infectadas, como las células NK, linfocitos T efectores. Y los anticuerpos secretados por células plasmáticas, pues son capaces de unirse al microorganismo y neutralizarlo, impedir la infección del virus, que el virus infecte células, o bien incluso son capaces en algunas circunstancias de matar células infectadas, como veremos. Y el sistema inmune específico es capaz de recordar. Eso es muy importante porque hace que en una primoinfección yo enfermo, pero en una reinfección no enfermo, porque durante el proceso de infección se forman unas células, se llaman células plasmáticas de vida media larga, que continuamente mantienen una alta concentración de anticuerpos, y linfocitos B memoria y linfocitos T memoria. Las vacunaciones es un mecanismo en donde genero estas mismas células, pero sin necesidad de enfermar, sino que cuando yo vacuno, la persona vacunada no enferma, pero en cambio desarrolla todos los mecanismos de células plasmáticas de vida media larga, B memoria y T memoria, que le hace que cuando tenga contacto con el microorganismo, en realidad es una primoinfección, pero para el individuo vacunado es una especie de reinfección, pues lo elimine rápidamente sin enfermar. Y los elementos fundamentales en ese sistema de memoria son linfocitos T memoria, pero además de ellos células plasmáticas de vida media larga que mantienen una alta concentración de anticuerpos frente a ese microorganismo.